nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. España tiene el dudoso honor de conservar en su suelo la última reliquia de una gigantesca construcción histórica, el Imperio Británico. Sí, el Imperio Británico, que era la potencia hegemónica indiscutible hace 100 años, cuando comenzó el siglo XX, y que hoy ha quedado muy disminuido. Nosotros mantenemos Gibraltar, eso sí, a Quijotes no nos gana nadie. Bueno, ¿qué fue el Imperio Británico? ¿Por qué fue tan inmenso hasta el punto de que una cuarta parte de la población mundial era súbdita de la corona británica? Vamos a verlo hoy. Al comenzar el siglo XX, el Imperio Británico era sin discusión la primera potencia mundial. Presente en los 5 continentes, dueña de los mares, Gran Bretaña plantaba su bandera en Canadá, Australia, la India, medio continente africano. Esa condición de potencia hegemónica aún se acentuó después de la Primera Guerra Mundial, cuando buena parte de Oriente Próximo cayó bajo su control. Sin embargo, los años siguientes verían la rápida descomposición de aquel conglomerado. Hoy apenas queda nada de todo aquello. Desde esta perspectiva, Gran Bretaña ha sido una de las grandes derrotadas del último siglo. El Imperio Británico tuvo en realidad 2 fases. La primera, construida en continuo conflicto con España y después con Francia, llevó a Inglaterra a ocupar parte del continente americano en un proyecto político de dominio de los mares. Este primer imperio sufrió un duro revés con la independencia norteamericana. A partir de entonces, Inglaterra reorientó sus esfuerzos al ritmo que marcaba el rápido desarrollo de la industria y el comercio. Mientras el continente europeo se debatía en las revoluciones nacionales de mediados del siglo XIX, Londres empezaba a tejer una rapidísima y densa telaraña comercial y política a través de unos océanos donde ya nadie le hacía sombra. Los caminos abiertos por la Compañía Británica de las Indias Orientales dejaron paso al poder imperial de la corona. Durante buena parte del XIX, Gran Bretaña fue la única potencia industrial del mundo. Eso le permitió encontrar materias primas y mercados en cualquier parte sin rivalidad. Sobre esa base se edificó su poder. Al comenzar el siglo XX, el Imperio Británico abarcaba una población de 458 millones de personas y una extensión de más de 29 millones de kilómetros cuadrados. Era una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras emergidas. 100 años después, sin embargo, muy poco de eso queda en pie. La Primera Guerra Mundial, que vio el triunfo de Inglaterra, dejó también exhausto al país. La industrialización general puso en el mercado a nuevos competidores. Después, la Segunda Guerra Mundial abrió la puerta a 2 nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que reorganizaron el mundo a su antojo. La descolonización consiguiente hizo el resto. Hoy, el imperio solo es un recuerdo folclórico, salvo tal vez en Gibraltar. Vicente Vinovio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay en la historia imperios civilizadores, Roma, España, hay en la historia imperios centrados sobre sí mismos, el chino, por ejemplo, hay en la historia imperios que son construcciones en realidad más culturales que propiamente políticas, el austrohúngaro. El británico es algo completamente singular. Es un imperio fundamentalmente marítimo, fundamentalmente comercial, que controla grandes tierras, es verdad, pero que obedece una lógica propia. Bueno, es un imperio informal, es decir, es un imperio que asienta su poder a través de instrumentos preferiblemente no territoriales, no territorializados. Entonces, en ese sentido, no está, dijéramos, en la categoría en la que estuvo Roma o en la que está el mismo imperio español, sino que está en la categoría de imperios como el cartaginés o el imperio veneciano. Es decir, que son imperios que, como tú muy bien has dicho, no tienen ese prurito civilizador
que está en la misma fibra de Occidente, que primero los griegos llamaron paideia, que después los romanos llamaron romanización, que después el cristianismo endosó en la evangelización y que finalmente nosotros los españoles llevamos a cabo con el descubrimiento de América y la población de América. Aquí estamos hablando de un imperio basado en el oportunismo y en la rapiña de lo que otros han descubierto, básicamente. El segundo imperio británico, en fin, el más importante, el más conocido, es que comienza a mediados del 19, fundamentalmente porque el resto de Europa está o arruinada como España con nuestros propios jaleos, o hirviendo como en Alemania o como en Italia. Ellos conocen un desarrollo industrial extraordinario que les permite producir material más barato incluso que en los lugares donde van a venderlos, y a partir de ahí extienden una red fenomenal. La red realmente es fenomenal. Este segundo imperio tiene su auge en la década de 1860. Exactamente. Y no como se suele tomar de los manuales, 30 o 40 años después. Porque la década de 1860 es una década en la que todos los vecinos están con problemas. Es decir, los franceses están en guerra con los alemanes en la guerra franco-prusiana. En Italia se está disolviendo los estados papales por el revolucionarismo anarquizante, muy de izquierdas, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos están en su guerra de secesión. Nosotros mismos aquí en España sufrimos la llamada gloriosa, la mal llamada Revolución Gloriosa, reflejo de aquella otra revolución también llamada gloriosa de Inglaterra. Y el común denominador es que en todos los casos hay agentes insidiosos que operan desde Inglaterra. Son el llamado Zoo de Palmerston. Metternich llamó el Zoo de Palmerston a todos aquellos... Palmerston, que era el primer ministro británico de la época, ¿no? Bueno, Lord Palmerston fue un personaje singular. En la historia no se ha acordado mucho de él, hay que andar con libros especializados, pero es un personaje realmente importantísimo, porque es el que domina toda la primera parte del siglo XIX inglés. Estuvo en 2 puestos de primer ministro, estuvo en los 3 partidos, estuvo tanto en el Partido Conservador como en el Partido Whig, como en el Partido Liberal, que ayudó a fundar, etcétera, etcétera. Entonces, este señor Palmerston, Lord Palmerston, tiene una responsabilidad tremenda en un estilo de creación de imperio a base de rapiña, pero porque previamente se le ha metido, dijéramos, un submarino interno, ¿no? Ahí en Inglaterra, en esta época, estaba Marx y Engels, en Londres. En esta época estaba también Mazzini. En esta época estaban todos los grandes revolucionarios. Entonces, pero será justamente la década de los años 70 en donde la tendencia se invierta por completo. Es decir, se terminan estas guerras y empieza justamente la tendencia contraria. Italia y Alemania se unifican. La guerra de secesión americana se salda con un saldo positivo. Los ingleses también habían estado allí malmetiendo en la guerra. Sí. Y como consecuencia de eso, lo que sucede es un cambio radical del panorama. Y ese cambio radical hace que el Imperio Británico se territorialice, es decir, ellos intenten un poco la territorialización del imperio. También porque en Estados Unidos se acababa de conseguir enlazar las 2 partes del continente. Es interesante, es decir, que surgen, por tanto, en Europa países, en fin, que van a ser competidores de alguien que hasta entonces estaba solo, los británicos, en materia industrial, y ellos extienden, digamos, una red territorial por primera vez para consolidar las posiciones ganadas y que ese mercado sea impermeable para los demás. Sí, pero es justamente en esa etapa, esos últimos años, en donde ellos empiezan a endosar territorio, cuando precisamente el imperio empieza a caer ya en barrena. Y esto que habitualmente se comenta y que se ha dicho aquí en el vídeo, que el imperio británico llega a controlar 1/4 tanto del territorio como de la población mundial, es verdad, pero es verdad
unos muy pocas decenas de años, es decir, aproximadamente desde un poquito antes de la Primera Guerra Mundial y un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Es decir, el resto del tiempo es un imperio cuya máxima implantación territorial se da en la India, y tampoco desde el punto de vista, dijéramos, de la detentación del territorio, sino los ingleses entran en la India mediante una subcontrata para recaudar impuestos. Y ese es básicamente la implantación que ellos tienen allí, además de unos pequeños, dijéramos, territorios propios. Es decir, que hay que llevar mucho cuidado con, dijéramos, todo lo que procede de Inglaterra, porque pasando el colador sucesivas veces, al final no hay... Sin embargo, la memoria británica, la memoria colectiva, la ha marcado profundamente el hecho imperial. Es decir, para ellos la auténtica Inglaterra es esa. Sí, la auténtica Inglaterra, o sea, lo que nosotros pensamos que es Inglaterra, y digo bien Inglaterra, no decimos Gran Bretaña, es Inglaterra, ni decimos Reino Unido. El Reino Unido, no es Inglaterra, porque es Inglaterra la que realmente está mandando todo el tiempo. Y los demás son comparsas prácticamente inexistentes. Entonces, es Inglaterra la que va, o sea, el sentir inglés se fragua en esos años en los que se requiere una gran cantidad de funcionarios para el Imperio Británico, sobre todo para la India. Y entonces se monta un gran programa de aristocratización de las clases medias. Y se monta lo que se llaman las Red Brick Public Schools and Universities, es decir, colegios, típicos colegios británicos llamados public schools hasta hace muy poco tiempo, ahora se les llama independent schools, que son los colegios que todo el mundo estará familiarizado con ellos a través de las películas y tal. Eso fragua, dijéramos, ese intento de aristocratización de las clases medias, dijéramos, es un paradigma estético que ha fascinado a todo el mundo, pero no existe. No existe, o sea, básicamente existió muy poquito tiempo y fue una construcción, como casi todo lo que la gente piensa que es típicamente inglés. Por ejemplo, los Beefeaters de la Torre de Londres no son en absoluto descendientes del siglo XVI, no, en absoluto. Es un diseño que hizo el marido de la reina Victoria a mitad del siglo XIX. Está bien. Y así casi todas las supuestas tradiciones seculares inglesas son casi todas de la época eduardiana, no tiene ni 100 años. Pasaron muchas cosas con el Imperio Británico. La Primera Guerra Mundial, que hemos hablado aquí, fue determinante, por supuesto. En el periodo de entreguerras, absolutamente. Y en la Segunda Guerra Mundial, su caída. Pasaron cosas también como, por ejemplo, el padrinazgo británico, ciertamente involuntario, del espionaje soviético en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero todas esas son cosas que iremos contando en sucesivos programas. Hoy se trataba de contar el Imperio Británico que fue esto que nos acaba de contar Vicente Miró. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muy buenas noches y hasta mañana.